Bienvenidos, esto es Elígete a ti. Yo soy Ale Trejo y hoy les tengo una invitada que nos va a platicar un poquito acerca de su testimonio y sobre todo el viacrucis que ha pasado por la parte legal. Ella es Elisa Xolalpa. Ella es originaria de aquí, de la Ciudad de México, de Xochimilco, para el sur de la ciudad, y ella es sobreviviente de violencia doméstica e intento de feminicidio. Hay que decirlo así con todas sus letras, nadie mejor que ella nos puede contar toda esta historia y sobre todo hacer hincapié, disculpen, es que esta casa es pet friendly y siempre me hacen lo mismo las niñas. Y sobre todo la parte donde Elisa fue atacada por su expareja con ácido. Esto se está repitiendo muchísimo en nuestro país y no es algo normal ni debe de estar sucediendo y las autoridades al parecer no toman las medidas adecuadas sobre esto. Pero bueno, ¿quién mejor que Elisa para que nos cuente cómo le ha ido? Y pues nada, ahora sí que bienvenida mi querida Elisa, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, pues muchas gracias Ale por el espacio y pues me presento, ¿no? Mi nombre es Elisa Xolalpa, soy de la Ciudad de México, de la alcaldía Xochimilco. En el 2001 fui atacada con ácido por parte de mi expareja y padre de mi hijo. Pues fue una violencia extrema muy fuerte en la que viví. Mi pareja, además de, previo a que me rociara ácido, me golpeó, me ató a un poste para vertir el ácido. Cuando pude desatarme, obviamente porque las cuerdas se quemaron, pude correr. Él iba atrás de mí diciéndome que me iba a tirar a los canales, que me iba a matar, para que nunca nadie encontrara mi cuerpo. Pero pese a todo eso, pues pude sobrevivir gracias a una familia que vivía muy cerca de donde había pasado estos hechos. Cabe mencionar que pues eran terrenos de cultivo. En aquel tiempo pues no habían casas, no había casas habitación. Era la única familia que vivía ahí. Yo corrí, corrí, corrí. Recuerdo que corrí, se me hacía eterno y pude llegar a esta familia que me rescató. Y todavía estando con esta familia, este sujeto les pedía que me entregaran. La familia se, se opuso, me defendió y pues gracias a ellos estoy viva. Para que pudiera recibir la atención médica, pues fue muy tormentoso, debido a que, imagínate, un ataque de ácido en el 2001, pues no sabían los médicos cómo darme la atención. Estuve peregrinando en diferentes hospitales, en 3 hospitales para ser exactos. La primera atención la tuve en el Hospital Pediátrico de Xochimilco. Ahí nada más me dieron los primeros auxilios. Después de ahí estuve en el Hospital de Joco. Posteriormente me trasladaron a López Mateos y en ninguno de estos 3 hospitales sabían cómo atender las quemaduras que presentaba. Fue hasta el Hospital 20 de Noviembre, pues donde me dieron la atención médica. Ahí pues el diagnóstico que le dieron a mis padres era que tenía quemaduras en el 40% de la superficie corporal, quemaduras de tercer grado. Fue pues también muy difícil para mi familia poder asimilar esto, porque pues imagínate, hace 20 años que se conocía de estos ataques. O sea, fue muy complicado. Para mí también lo fue. Pues estuve hospitalizada durante 3 meses. Afortunadamente, pues mi cuerpo siempre respondió. Em, los injertos que me practicaron siempre fueron favorables. Mi piel, eh, mi cuerpo aceptó todos estos injertos. Después de 3 meses salí del hospital.
Y pues por mi cabeza pasaron muchas cosas. El ver mi cuerpo, cómo se había transformado, pues fue muy difícil. Eh, Cuando pues tuve la fuerza necesaria para retomar mi vida, pero para esto, dentro del hospital acudió el Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez para tomarme la entrevista y levantar o hacer lo correspondiente, levantar una carpeta de averiguación. Eh, mm, Esa carpeta de averiguación no la pude firmar yo debido a que la mano derecha, yo soy diestra y la mano derecha pues estuvo quemada. Tuve la amputación de un dedo y otros dedos de la mano quedaron sin funcionalidad. Entonces no podía firmar. Mi madre fue quien firmó esa carpeta de averiguación. Después de que salí del hospital y pude retomar mi vida, quise saber qué había pasado con esa carpeta, en qué estatus había quedado, quise darle el seguimiento, pero me empecé a topar con trabas. Acudí a la delegación, al Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez para que me informaran. Pues me dijeron que no había nada, que no encontraban la carpeta, que el número de averiguación que yo les presentaba, pues no lo encontraban, que probablemente ahí no se había levantado, que había sido en Álvaro Obregón o en Xochimilco, y se echaban la bolita entre una delegación y otra. Cabe mencionar que en ese tiempo mi agresor huyó de la comunidad. Yo soy de Xochimilco, un pueblo originario donde prevalecen los usos y costumbres, en donde la gente de mi comunidad sabe lo que me pasó y sabe quién lo hizo. Este sujeto pues desapareció, se fue, no volví a saber nada de él en bastante tiempo. Eh, Me traían de un lugar a otro, las autoridades. eh, yo quería saber qué había pasado con la carpeta, que me informaran para darle el debido seguimiento, pero siempre fue una respuesta negativa. En 2011, en 2005, acudí al- a Min- la Procuraduría General Ujú. para que me informaran, pero de igual manera nunca nadie me quiso dar información y tampoco me decían, bueno, si no se encuentra podemos hacer esto, podemos hacer aquello. O sea, no hubo como en ese tiempo como ese apoyo para darle seguimiento a esa carpeta de averiguación. Entonces, como este sujeto se había ido y al verme yo sola, sin pues tener el acompañamiento de una figura legal, pues decidí pues ya no darle seguimiento debido a que pues por no tener los recursos necesarios para darle y aparte de que en ese tiempo pues no se hablaba tanto de la violencia hacia las mujeres, eran pues casos muy cerrados. El hablar de la violencia que ejercían sobre ti pues era, era raro, ¿no? Entonces pues decidí ya no darle continuidad ante pues todas estas eh, omisiones que se presentaron. En el 2019, este sujeto regresa a la comunidad y comienza nuevamente a violentarme. En agosto de 2019 ya hay un contacto físico con él y pues yo me paniqué. Claro. Fueron dos eventos en donde él tuvo contacto conmigo. Fue en agosto del 2019 y en noviembre del 2019. En la primera ocasión, este sujeto me sujeta del brazo
e intenta quererme meter a un terreno baldío y comenzando a insultarme, diciéndome que pues venía a terminar lo que no había hecho en aquel tiempo. Eh, Se acercó un vehículo en donde pude pues correr para pedir ayuda y es cuando decido nuevamente pues denunciar y darle pues el debido seguimiento porque ya tenía miedo, ya había un antecedente de violencia y no iba a esperar a que él me volviera a agredir. Entonces, hubo hubo un evento aquí en mi comunidad, el 70% de los que habitamos nos dedicamos a la producción de plantas ornamentales. En aquel tiempo iba a haber una entrega de un programa social donde iba a venir la doctora Claudia. Me acerqué a ella para pedirle ayuda, para pedirle apoyo, porque no sabía qué hacer. De verdad no sabía cómo dirigirme, cómo denunciar, no sabía qué hacer. Y Estamos hablando pues de la doctora Claudia Sheinbaum. sí, Ok. así es. Y bueno, pues ya ella me canalizó a la Secretaría de las Mujeres y ahí es donde me empiezan pues a dar el acompañamiento. La Secretaría de las Mujeres a través de Lunas Xochimilco es quien me da el acompañamiento para levantar la denuncia por violencia familiar. Yo comenté sobre el antecedente que había de este ataque con ácido y en su momento me dijeron, pues ya no hay nada que hacer ahí, Elisa, te tienes que enfocar en esta carpeta de violencia familiar porque pues lo que tú viviste en el 2001 pues ya el delito prescribió y no se va a poder hacer nada. Y cada vez que me decían eso, pues me daba mucho coraje, mucha impotencia, porque pues esa violencia está impresa en mi cuerpo y es algo que así ya pasaron 20 años, sigue estando visible. Entonces, pues sí era una impotencia cada vez que me decían eso las autoridades. En este andar de búsqueda de justicia, conocí a una chica, antropóloga social, y ella me empezó a dar el acompañamiento. Yo desconocía de todo lo que es un proceso jurídico y a través del conocimiento que ella tiene, pues me empezó a explicar, me empezó a enseñar y a través de las redes de apoyo que ella manejaba, pues fue como empezamos a trabajar para que se repusiera el proceso de 2001 sin dejar de lado la denuncia que había puesto por el delito de violencia familiar. En la carpeta de violencia familiar llegamos a una judicialización por el delito de amenazas, en donde a este sujeto lo aprenden el 9 de febrero del 2020, perdón, del 2021, y pues lo vinculan a proceso. Queda privado de su libertad. Eh, em, Su abogado metió más de 56 perici- 56 periciales tratando de demostrar su inocencia, pero pues el juez se las fue desechando, nada más le dejó 5 y esas 5 pues las pudimos desechar fácilmente, ¿no? Pudimos comprobar que todo lo que ellos estaban diciendo era mentira. Él fue declarado culpable y la sentencia, la verdad, ya sabemos que los delitos en violencia familiar, las sentencias son mínimas, pero nosotros por lo menos esperábamos la máxima para en lo que nosotros seguíamos con las investigaciones y reponer el proceso del 2001. Claro. Pese a una audiencia que tuvimos con el juez Adolfo Rodríguez Campuzano, en donde él me decía que
si bien no se estaban juzgando los, el delito del 2001, no lo podía dejar de lado, que era algo que se tenía que quedar marcado. Entonces, pues no sabemos qué pasó, pero el día de la sentencia, el juez lo sentencia a 5 años y le da todos los beneficios para llevar el proceso en libertad, dejando una garantía de 30,000 pesos, siendo que este sujeto, pues en 2 ocasiones se dio a la fuga. En 2001, que se fugó Ujú. después de la violencia que generó en mí. En 2019, cuando ya estaba la orden de aprehensión, lo aprendieron aquí en mi comunidad y él ya esposado, y dentro de la unidad llegaron familiares y lo liberaron, dándose a la fuga nuevamente. Entonces fueron elementos por los cuales el juez pues hizo de lado y no contempló. Fue muy sorprendente, pues esta sentencia que dio el juez, porque de hecho al terminar la audiencia de sentencia, el agresor le da las gracias al, al juez, dejando a mí en el asombro y pues en esto que le llamamos el pacto patriarcal, ¿no? Cómo este sujeto le da las gracias por los beneficios y de querer y llevar el proceso en libertad. Fue pues algo muy, muy fuerte para mí, pero sabía que no me tenía que quedar callada, que teníamos que pues seguir en pie de lucha. Solicitamos con las compañeras que se han ido sumando o que hemos ido sumando en estos procesos, y solicitamos una audiencia en el tribunal para que nos informara qué había pasado o por qué fue pues este fallo a favor del imputado, pese a que pues solicitamos que íbamos a meter el recurso de apelación, pero que queríamos que fueran unos buenos magistrados quien revisaran la carpeta y que se juzgara con perspectiva de género y debidas diligencias. Entonces, ahorita estamos en espera del resultado del fallo de apelación y pues estamos esperando. Eh, Siguiendo también con las investigaciones de la carpeta del 2001, en donde hemos tenido reuniones con la fiscal Ernestina Godoy para reponer este proceso. Que es muy, eh, pues yo le decía a la señora fiscal que han pasado, sé que se dice 20 años, ya pasó mucho tiempo, pero sigo teniendo las secuelas de esa violencia y me voy a morir con esas secuelas, con estas marcas. Entonces, que es muy importante, pues, dejar precedentes para todas las mujeres, que así pase el tiempo que tenga que pasar, las mujeres vamos a recibir justicia, porque la justicia es lo único que nos va a dar, pues, esa tranquilidad que perdimos. Y Elisa, es que 5 años, tienes toda la razón, no es nada. De por sí siempre lo han calificado la violencia doméstica como un delito menor, no sé por qué. Y tú bien lo dijiste, es la antesala para el feminicidio. O sea, muchas mujeres que han vivido una vida con violencia, una relación con violencia, creen que no va a pasar más, ¿no? Que bueno, ya me pegó pero no, 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 no me va a hacer nada más. ¿Cómo crees? Y la realidad es que no nos damos cuenta del peligro en el que nos estamos poniendo, ¿no? Y al parecer no nada más somos nosotras, la sociedad entera no se da cuenta del peligro que uno vive. A ver, y me remito a lo que nos estás platicando. En 2001 el hombre se dio a la fuga y regresó en el 2019. O sea, uno pensaría, como bien dijiste al principio, bueno, ya se fue, ya me dejó tranquila, ya para qué le sigo,
ni lo voy a encontrar, y tú en tu mente crees que nunca va a regresar esa persona, ¿no? Que cómo se va a atrever a regresar y no. Y sí, y sí regresan. O sea, las mujeres piensan que ya no va a pasar nada y no, sí pasa. O sea, ellos, yo no sé si se quedan con un coraje de que no lograron lo que pensaban hacer o qué, pero traen una fijación con una impresionante donde no te quieren ver bien, nada más por el simple hecho de existir, porque aunque tú no lo viste en tanto tiempo y no pasó nada, el hombre seguía teniendo esa, es que no, no le puedo llamar de otra manera más que odio, porque no, no me cabe en la cabeza que un ser humano pueda hacer algo así. ¿Cómo la has pasado con tu hijo, Elisa? Pues pues él también está dañado psicológicamente porque no pudo tener una infancia normal. Pues él actualmente tiene 22 años, pero pues ha sido complicado para él. Él me ha dicho, yo te apoyo, estoy contigo, pero no quiero saber, no me digas. Entonces sí he tratado de mantenerlo aislado, de que pues no sepa en qué etapa va el proceso. Trato de respetar su decisión. Claro, y es que estaba muy chiquito, pero no por estar chiquitos quieren decir que no se den cuenta de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Y al final te ve y no, la verdad es que nadie sabe cómo reaccionar ante una situación de estas. Mis respetos a la familia que te ayudó. Necesitamos más gente así, porque mucha gente le da miedo y también por eso no se meten o no les importa. Hay de los dos, pero de verdad qué lindas personas que te acogieron y que se enfrentaron a este hombre y no te regresaron, porque si no, yo no sé qué te hubiera pasado, mi querida Elisa. Sí, sí, creo que la vida no me va a dar para darle las gracias porque por ellos estoy viva. Ellos, pese al miedo que tenían, porque tenían miedo al verme, se, se, se pusieron y me defendieron para que ya no siguiera con más. Y efectivamente, él me decía que iba a desaparecer mi cuerpo. Entonces me pregunto, ¿hubiera sido una cifra más de mujeres desaparecidas? Probablemente hubiera pasado eso. Esa es la cuestión que no entiendo por qué las autoridades y el mismo juez al que le dio las gracias a este señor, porque me queda clarísimo que ahí le dieron dinero, pues qué otra cosa le iban a dar al señor juez, pero me queda clarísimo que no ven la violencia y el grado de gravedad que esto tiene. La persona nunca va a dejar de ser así. Y si la sueltan, va a pasar lo que siempre pasa. Hay injusticia porque no pasa nada y así es la realidad de nuestro país. Y lamentablemente, pues, Elisa, por ejemplo, no es la única mujer que ha pasado por un ataque de estos. Hay más mujeres y también tienen mucho tiempo, Elisa. Yo sé que ya hasta las conoces y me da muchísimo gusto. ¿Cómo ha sido tu acercamiento con todas estas mujeres ahora feministas, ¿no? Que al final son mujeres que también han sufrido un tipo de violencia y fuerte y que no las escuchaban solas y que al sumarse todas, de verdad han creado cosas y una presión importante para todo este tipo de casos y todo el proceso judicial. ¿Cómo llegas a ellas? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te has sentido con ellas? Bueno, pues mira, antes que nada más comentarte que los ataques de ácido no son de hace 10 años. Esto me pasó hace 20. Imagínate cuántos casos atrás no pudieron haber. Y que después de esto empecé a alzar la voz. Y sí, pues conocí a otras mujeres que también sufrieron la misma violencia, esta violencia extrema. Y la verdad no es alegría cuando tú te enteras que hay otra mujer así. Yo al inicio, antes de conocerlas o de saber de ellas, pensaba que era como la única a la que le había pasado esto. Y al irme, pues al ir
en busca de justicia, pues vas encontrando otras historias parecidas a las tuyas y jamás será em, motivo de alegría el saber que hay otra mujer que pasó por lo mismo, pero sí es como eh, el buscar juntas, pues hacernos escuchar y que hayan leyes que castiguen fuertemente este tipo de agresiones, porque te dejan muerta en vida, te dejan marcada para toda la vida. Y es algo que pues no hay como poder reponer. Entonces, pues eh, he estado acompañada de diferentes mujeres por diferentes delitos y que vamos caminando juntas, pues en busca de la verdad y de la justicia, porque la verdad ya la tenemos, pero lo que nos dará la paz es acceder a la justicia. Bien lo acabas de decir, es lo único que nos puede dar paz porque al final no podemos estar viviendo con paranoia o a la defensiva todo el tiempo o con miedo. Vivir con miedo no es vivir simplemente. Y, y sí necesitamos que de verdad nos puedan ayudar a difundir esta información porque, como bien dice Elisa, no era la única y al parecer, nada más porque pueden en México y no pasa nada, va a seguir habiendo este tipo de ataques o cualquier otro nuevo que se inventen, pero la violencia ha sido un tema que bien dices, hace 20 años no se escuchaba, escuchabas la relación tóxica y ya, si bien te iba, ¿no? Pero no se hablaban de todas estas cosas. Y está muy claro que nos ha rebasado en absolutamente todo. ¿Cuándo te ibas a imaginar que te iba a pasar algo así? Nunca. ¿O cuándo te ibas a imaginar que ibas a conocer a más mujeres que les ha ido igual, peor? O sea, de verdad, somos muchas, somos muchas. Y por un lado, como bien dices, no es que te dé gusto conocerlas, pero sí cuando conoces a alguien que ha vivido lo mismo que tú, sientes una, no quiero decir empatía, pero sientes así como esta persona sí entiende por lo que estoy pasando, yo la entiendo y no cualquiera puede ponerse en tus zapatos, me queda clarísimo. No cualquiera entiende que no te puedes conformar con 5 años. 5 años es nada y finalmente uno no sabe si saliendo este hombre vuelva a lo mismo, ¿no? Que ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo iba a hacer otra vez? Resarcir el daño es complicado. De eso se tratan las leyes, ¿no? De castigar y resarcir daños. Ustedes díganme cómo va a resarcir el daño de 20 años a Elisa y que todavía sigue batallando con estos procesos legales. Y es tiempo, es desgaste, mucho desgaste emocional, dinero al final, porque pues también lo necesita uno y uno tiene que invertir y pagar ciertas cosas hasta de burocracia, hasta para las copias, mi querida Elisa. O sea, ¿y para ti ha valido la pena el denunciar? Te pregunto porque muchas mujeres no se animan a hacerlo. Ay, pues mira, como tú lo dices, es muy complicado acceder a la justicia. Se dice que la justicia es pronta y expedita y la verdad que no es así. Es muy costoso y más por ser mujeres. Acceder a la justicia como mujeres es muy costoso, es muy pesado, es revictimizante. Entonces, ¿si ha valido la pena? Pues creo que sí. Por lo menos él ahorita está en el reclusorio y lleva un año de su vida, va a ser un año que está recluido. Él pensó que jamás iba a ser castigado por los actos que cometió sobre mí y pues yo voy a seguir insistiendo con las autoridades a que se reponga el proceso, a que haya una sentencia justa, porque el delito de violencia familiar no es el delito que debería de estar eh, siendo, em, siendo juzgado, sino el delito por el que debe de juzgarse es por tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio,
porque la intención de este sujeto nunca fue lastimarme o causarme miedo. La intención de ese sujeto era matarme. Entonces, pues yo voy a seguir alzando la voz hasta que haya justicia. Y pues espero que todo esto pues llegue a una culminación y que sea favorable para mí y para todas las mujeres, porque pues creo que en este andar la mujer que logra justicia, pues no nada más es una justicia personal, sino es justicia para todas. Entonces, cuando hemos acompañado a otras mujeres y que logramos llegar a una sentencia justa, pues es una alegría, es un júbilo saber que hay un agresor menos en las calles. Entonces, pues quiero confiar en las autoridades que están ahora, quiero confiar en que harán un buen trabajo y que se tendrá que reponer este proceso, que está en sus manos dejar un precedente donde así pase el tiempo que pase, las mujeres vamos a recibir la justicia que merecemos. Mi querida Elisa, te agradezco muchísimo todas tus palabras. Justamente te iba a preguntar qué es lo que le pides, pero lo acabas de decir. Y es lo único que uno quiere, justicia. Justicia es tener lo justo. No está pidiendo nada más. Y ella lo que quiere, obviamente, es no volver a pasar por lo mismo, que su vida no corra peligro, que no siga siendo agredida y no vivir con miedo. Creo que hay muchas personas que no saben lo que es estar viviendo con miedo constantemente. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo nos dicen si funciona todo esto de la apelación por la sentencia, etcétera? Pues me comentan que son un poco tardados, de, de 3 a 4 meses. El recurso de apelación se ingresó el 15 de diciembre, entonces pues estamos en espera. Tú también estás muy al pendiente de que este recurso sea favorable para que pues se sigan con las investigaciones de la carpeta de tentativa de homicidio. Ay, esperemos que así sea. Elisa, si hay alguna otra mujer que quiera comunicarse contigo, apoyarte de alguna manera, ir y también hacer alguna movilización y sumarse a todo este movimiento, ¿cómo te buscan? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo platican contigo? O si es alguien que también ha pasado lo mismo que tú, ¿cómo le hacen para llegar a ti? Pues tenemos una página de Facebook que se llama Todas Somos Elisa. Esto a raíz de que pues la familia del agresor comenzaba a violentarme, a agredirme. Entonces las compañeras y yo decidimos hacer esta página en Facebook porque me dicen, pues ya no vas sola, todas somos Elisa y todas caminamos contigo. Entonces la página de Facebook se llama Todas Somos Elisa y ahí me pueden encontrar y pues ahí subimos a la página cualquier información de las acciones que realizamos. Buenísimo, porque sí, da mucha pena, pero es que este sujeto no actúa solo y de algún lado aprendió su actuar, ¿no? Y si la familia te ha estado agrediendo a ti y a otras mujeres que van contigo, es porque ya son así. De verdad, piensen que esta violencia es estructural, es cultural, son casos aislados. De algún lado aprendieron a ser así y no van a cambiar porque es lo único que conocen. No podemos vivir con este tipo de personas alrededor, de verdad. Te agradezco mucho, Elisa. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras agradecerle a esta familia, a todas las mujeres que te han acompañado? Digo, ya sé que conoces a Dani Sánchez, a Carmen también. Bueno, todas se juntan y es una bendición que, que pueda haber todo ese cariño, porque eso se hace una hermandad con la misma finalidad, que es justicia y vivir sin violencia. ¿Qué les quisieras decir a todas ellas que están contigo? Pues a todas las mujeres pues les doy las gracias porque de verdad el saber que hay mujeres que sin yo conocer están
Pues siguiéndonos en la página y mandándonos sus buenas vibras, sus oraciones, pues eso me da aliento para seguir de pie, porque de verdad hay ocasiones en las que ya no quisiera seguir, quisiera ya no continuar con esto, pero de verdad a estas mujeres que están atrás de mí, cuando subimos alguna publicación y que dicen estamos contigo y lo que necesites, pues les doy las gracias. De verdad, infinitas gracias por estar conmigo y con pues hermanando, porque pues fue lo que hemos hecho en este proceso, tomarnos de la mano y caminar juntas y pues todas haciéndonos eco, Como me todas haciendo. decía mi querida Dani Sánchez, no estás sola y juntas somos más fuertes. Me alegra que estés súper acompañada. Eh, por favor, tómame como una más del clan. Entonces, muchísimas gracias, porque estoy segura que ahorita que te abriste con nosotros, que nos has platicado cómo sucedieron las cosas, cómo vas, es difícil, pero te agradezco muchísimo esa apertura y estoy segura que esto le va a llegar a alguien más que con tu puro testimonio y con verte de pie, porque después de 20 años sigues de pie, mi querida Elisa, y esa fortaleza no la tiene cualquiera, con que te vea aún así, le podemos cambiar la vida. Y como Y también que sepan que no están solas, ¿no? Que denuncien, porque no tenemos por qué permitir esta violencia machista. De verdad que no tenemos. Nosotras también merecemos una vida digna, una vida en paz, tranquila. Y pues vamos por eso, buscando la vida que merecemos. así es. Eso es lo que necesitamos, que alcen la voz, no se queden calladas, no están solas, es cosa nada más de buscar y somos muchas y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar y acompañar. Eso nunca se queden con la duda, de verdad, háganlo, alcen la voz. Si alguien de su círculo social, familia no lo entiende, no se preocupen, hay gente que sí las va a entender. Muchas, muchas gracias, Elisa. Te mando muchos besos de verdad y por favor, compartan este video, compartan para que le llegue a la persona indicada. Uno nunca sabe a quién le vamos a cambiar la vida. Denle like, suscribir, lo que quieran, pero vean este video y compartan. Entonces, muchísimas gracias, Elisa. Te mando millones de besos. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias, Ale, por el espacio. Y pues me dará mucho gusto en un futuro comunicarles que se logró una buena sentencia, ¿no? Y celebrar que se logró lo que buscamos, esa justicia. así será de verdad, muchísima luz y no nada más es por una, es por todas. Mm, mm. Cuídate mucho, que estén muy bien, los veo el próximo lunes. Cuídense, gracias. Hasta luego.